Entonces, Got it. bienvenido, doctor Sone, a la clase de inteligencia cultural para líderes. Hemos estructurado la clase de este semestre por única vez en tres partes. La primera parte hemos leído los mismos libros que se han leído tradicionalmente en la clase. Los primeros 3 semanas la hemos enfocado en la inteligencia cultural en relación con lo étnico y lo nacional. Las siguientes 3 semanas estuvimos hablando de la cultura organizacional y la inteligencia cultural en relación con organizaciones. Y estas últimas 2 semanas estamos hoy con usted y la semana que viene con el pastor Martín Ruarte para escuchar a líderes cómo usaron y aplicaron la inteligencia cultural en su vida práctica, en su ministerio, en su liderazgo, y obviamente escucharlos desde su conocimiento, experiencia. Así que creo que la mayoría de los que están aquí ya le conocen, no necesitan mucha presentación, pero el doctor Son es un pionero de la educación hispana en este país y en la Iglesia Cuadrangular, y un pionero de la educación hispana en las universidades. Así que más que uh, eh, agradecido que él haya aceptado estar esta hora con nosotros, quiero dejarle eh, el micrófono para que él pueda, o el momento para que él pueda compartir. Bienvenido, doctor Son. Un honor, doctor Prieto. Tenía ganas de llamarte doctor Prieto públicamente, doctor Prieto. Todo un placer estar con ustedes en esta clase que ideamos hace mucho tiempo atrás y me da gracias a Dios por la oportunidad de compartir con ustedes algunos conceptos quizás muy básicos, pero al mismo tiempo relevantes porque vivimos en este país como extranjeros. Tengo entendido que tienen que reportar el capítulo 1, el capítulo 4, el 11 y el 14. ¿Han leído ya el libro o no han leído el libro? No lo han leído el libro. No. Y cuando lo reciben, no hagan como muchos que dicen, doctor Sone, qué linda tapa que tiene ahí, muy lindo. Salió bien aquí, salió bien. Pero saben lo que está la tapa y la contratapa, pero lo de adentro no lo visitan. Tienen que leer, tienen que leer. Y el capítulo 1 trata acerca de la inmigración. Y todos somos inmigrantes. Y eso nadie lo puede negar. Y venimos a este país por muchas diferentes razones. Tengo ahí un PowerPoint que quizás les muestro más tarde, pero primero quiero simplemente charlar. Y no creo que es algo malo la inmigración, yo creo que es algo muy bueno porque es ordenada del Señor. No estamos aquí por casualidad, sino por un diseño específico del Señor en nuestras vidas. Y tenemos una responsabilidad de parte de Dios de plantar viñas y armar, edificar casas y casarnos, tener hijos y vivir la vida, siendo el shalom o la paz de la ciudad, buscándola, tratando de ser luces en momentos difíciles. Entonces estamos aquí por ordenanza del Señor, no importa cómo atravesó la frontera, está aquí. Está aquí porque Dios de alguna manera así lo planeó para que usted pudiera vivir días aquí en este país y ser una luz. La idea de volver es uno de los temas dentro de la inmigración, porque todos anhelamos nuestra tierra y a veces no venimos a este país porque queremos, sino porque tenemos obligaciones, tenemos situaciones difíciles que no sabemos cómo solucionar en nuestra tierra. Entonces, de una de otra manera, venimos al norte y aquí en el norte, entonces ejecutamos tareas y hacemos cosas que en nuestros países no nos era permitido o no era posible, pero al mismo tiempo aquí lo estamos haciendo. La problemática a veces es la nostalgia del inmigrante, en donde estamos acá, pero estamos allá. Y eso a veces nos paraliza y no nos permite ser fecundos en nuestra tarea. Y yo quisiera simplemente insistirles de que el estar aquí no es necesariamente una penitencia de parte del Señor, sino que estoy aquí porque el Señor quiere que esté aquí. Nuestra vida está en sus manos y
Dice el salmista: Jehová es mi pastor y nada me faltará, me guiará por sendas de justicia. Sí, que el Señor de una u otra manera nos ha guiado a este país. El pensar en volver, como digo, a veces nos quita la iniciativa de hacer algo productivo aquí en este país. No sé si están en los planes del Señor que usted vuelva, pero ha sido mi experiencia que el volver no es necesariamente lo que uno piensa que es. Estoy terminando de escribir el segundo libro, que se llama El túnel del tiempo, de un inmigrante, y cuando uno regresa al país de origen no encuentra lo que dejó atrás. Es algo completamente diferente. Y eso nos dice que tenemos que vivir el día aquí. Este es el día, esta es la oportunidad y este es nuestro lugar. Seremos inmigrantes, pero con una misión de ser luces en el momento más difícil y áspero en que está el país, servir al Señor aquí, ¿no? Conozco muchos pastores que tidian con la problemática de congregación de inmigrantes, que siempre están mandando el dinero para Guatelinda. Digo Guatelinda porque viví ahí por varios años, ¿no? Mi Guatelinda, ¿no? Y ahí están haciendo su casita para jubilarse, según dicen. Y yo quiero que sepan que los diezmos tienen que estar aquí en la iglesia, no tienen que estar allá en Guatemala. O sea, de que a veces el hecho de venir a este país nos ha como quitado alguna perspectiva de la realidad, o quizás no queremos aceptar la realidad que estamos en este país y estamos aquí por diseño de Dios, no importa cómo hemos llegado. Bueno, el otro capítulo que creo que tienen que leer trata con la identificación. La gran pregunta: ¿quién soy yo aquí en tierra del coloso del norte, la tierra de los habitantes, ¿no? Y de los gigantes, ¿no? Y eso es un proceso que lleva muchos años, descubrir en realidad quién soy yo y cómo me desarrollo como inmigrante. Voy a mostrar unas placas en unos minutos, pero yo creo que eso es un problema muy serio, el problema de identidad, porque hemos dejado el idioma, hemos dejado la casa, hemos dejado la dieta, hemos dejado las costumbres, algunos han dejado la familia, y entonces eso nos sacude. Hay un libro muy interesante que se publica, les daré la referencia en otro momento, que se llama El duelo migratorio, y trata sobre cómo nosotros estamos impactados por este cambio y nos sacude de tal manera que a veces perdemos el concepto de quién soy, y en realidad que nos estamos transformando, porque nunca podemos volver a ser la persona que éramos porque el tiempo pasa. Existen ciertos cambios. La persona central sigue siendo usted, pero se le agregan diferentes cosas que lo transforman. Y uno se transforma, crece, evoluciona, y en este país uno se da golpes muy fuertes. Es inevitable. Los golpes del idioma, los golpes del trabajo, tenemos la discriminación, tenemos las fuerzas sociales, todo está allí, todo está allí. Y no podemos evitarlo, está allí. Entonces, el quién soy yo es muy importante luchar con ese concepto. Bonhoeffer tuvo ese tipo de problema o situación. Él estaba preso en la cárcel y la gente decía: ¿y quién es Bonhoeffer? Porque hablaba con los militares, hablaba con los soldados, con los guardas, con los presos, todo. Y dije: ¿quién es este hombre? ¿Quién soy? ¿Quién es él? Entonces él escribe, y hay un poema de él muy importante, en donde comienza a decir: la gente pregunta quién soy yo, y yo me hago la pregunta también: ¿quién soy yo? Y es interesante leer eso en su tiempo de ocio, porque no creo que tiene muchas tareas, ¿verdad? Son muy reducidas. Sí. Bueno, como sea. Y llega a una conclusión fascinante. Dice: no es tanto quién soy yo, sino de quién soy. Eso es revolucionario, porque nos damos cuenta en realidad que nuestra identidad está en Dios, pero hay que encontrarla. Cuando usted lee a Calvino o lee a Agustín, a los grandes del pasado que tienen esta lucha interna sobre identidad, llegan prácticamente a la misma conclusión, pero de una manera muy fascinante. Y esto se prueba, que
Cuanto más conozco yo a Dios, más me conozco a mí mismo. Y aquí está el otro lado. Cuanto más me conozco a mí mismo, mejor conozco a Dios. Y eso es un drama, es un drama. Porque yo puedo conocer a Dios a través de las páginas de su escritura, pero estamos hablando aquí acerca de una intimidad, algo mucho más profundo que simplemente lectura. Es la meditación de su palabra, es estar en silencio en su presencia y escuchar la voz del Espíritu que nos ayuda a entender a Dios para entendernos a nosotros mismos. Es todo un drama. Y espero si tiene duda de quién es, búsquelo buscando a Dios. Ahí va a encontrar su identidad. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Eso es bastante profundo. Y en realidad que ahí es donde tenemos que llegar, a descubrirnos a nosotros mismos en la presencia del Señor. Identidad es todo un tema. Podríamos tomar varias horas, pero por supuesto no lo vamos a hacer, ni siquiera un minuto más. Y después está el otro capítulo que trata con la danza cultural. Ese quizás uno de mis capítulos favoritos, si acaso puedo tenerlo, porque descubrí América, por así decirlo, y lo encuentro después de haber tenido un tiempo bastante áspero y difícil, tratando de encontrarme a mí mismo, tratando de hacer sentido de la inmigración, de la asimilación, de quién soy yo, me voy a ser americano o voy a seguir siendo argentino, soy americano. ¿Quién soy yo? Seguimos, los problemas de identidad nos van a seguir toda la vida, pero no son problemas. Yo los veo como desafíos de entenderme mejor a mí mismo. Y eso es algo que es muy, muy fructífero, da mucho fruto. Entonces llegó un momento en donde decidí suspender mis estudios en Life y ir al campo misionero evangelístico. Me fui a Guatemala con el hermano Chema, que aparece en el libro varias veces, y con el Príncipe de Paz. Y yo notaba como en este país de Guatemala, ¿alguno de Guatemala aquí? Ah, un chapín. Bueno, Chapinlandia es un país multiétnico, es multilingüe, es extraordinario, es increíble. Y yo notaba cómo las diferentes tribus, y lo digo con la única manera en que lo puedo expresar, diferentes etnias dentro de Guatemala se llevaban bien en el mercado. Yo viajaba bastante a Chichicastenango, diferentes lugares públicos, y yo veía cómo los diferentes secciones y dialectos se unían y se entendían y se hablaban, pero noté de que después de que se hablaban y se entendían, se iban cada cual para su rancho. Y traté de entender cómo es que podían vivir de esta manera por tantos años. Y llegué a una conclusión de que uno puede vivir, hay un dicho, a ver, juntos, pero no, ¿qué? Revueltos. Y noté que esa era una de las mejores maneras de trabajar dentro de un ambiente multicultural. El multiculturalismo es algo que no vamos a poder evitar nunca. Lo que nos une es nuestra profesión en Cristo, porque en Cristo no hay distinción, pero fuera de Cristo sí hay distinción. McGavran nos escribe bastante acerca del concepto ¿cómo lo llama? McGavran lo llama el principio, ¿cómo lo llaman? ¿Tú te acuerdas, Daniel, cómo lo llaman? No. Homogéneo, ahí está. El concepto de la unidad homogénea, donde dice que las personas buscan estar juntos con aquellas personas que mejor se conocen. Por eso es que tenemos los sudamericanos que tienen cosas en común diferentes a los centroamericanos, y después vamos a Centroamérica y el Chapín va para un lado, el Tico para el otro, el Catracho para... Porque les gusta convivir de esa manera. Es la sociología que tenemos que entenderla, existe. Y entonces la idea que estamos hablando acerca de la danza con la cultura es que no todo el tiempo estamos bailando o danzando, que hay momentos donde nos reunimos y hacemos nuestro trabajo y después volvemos. Así como cuando uno baila, yo no bailo, pero lo he visto.
he visto los bailarines, los que bailan el tango, que es increíble cómo lo hacen. Yo quisiera hacerlo, pero creo que tendrían que llamar a la ambulancia para tratar de desarmarme, porque no creo que tengo esa agilidad para hacer nada de eso. Pero en fin, la idea de que uno se junta en un momento y luego se desprende. Y la idea de cuando se junta, y para supuestamente, como metáfora, cuando se baila, hay un intercambio de impresiones, pero después se separa y los dos salen diferentes de que cuando comenzaron, porque hubo ese contacto. Pero no quiere decir que uno pierde su identidad o que el otro pierde la identidad, sino que hemos transmitido algo de quiénes somos con la otra cultura. Y esa es la danza cultural. Está más específica en el libro cuando lo lean, que yo creo que tiene bastante vigor. Hay más que podríamos agregar, pero no quiero repetir cosas que están en el libro y la van a poder leer. Luego, el capítulo 14, según el doctor Font, que escribió el prólogo del libro, dice que es uno de los mejores capítulos porque dice, y ahora entonces, ¿cómo vamos a ministrar? ¿Cómo vamos a servir al Señor? Y ahí es donde usted tiene que elevar su identidad en el reino de Dios y no en el reino terrenal. En realidad es un manuscrito que trata sobre lo que es una formación espiritual que pretende vivir en el reino de Dios y no en el reino de los hombres, y tener a Jesús como el modelo donde nos enseña cómo vivir. Y nos tenemos que ponernos en un diferente lugar, una vuelta que dar, una diferente dimensión. Porque en la tierra aquí vamos a tener malentendidos, vamos a tener problemas, nunca se va a solucionar estas dificultades que enfrentamos. Pero en Cristo tenemos que, bueno, Colosenses capítulo 3, tenemos que sobrellevarnos unos a los otros, tenemos que entendernos. En otras palabras, no va a haber nunca una completa y total justicia. Siempre va a haber algo que no se soluciona y algo que vamos a tener que llevar. Yo creo que el libro se escribe, y lo digo creo al principio, que yo no lo escribí para que me lean, sino lo escribí para leerme a mí mismo. Y yo creo que eso es muy importante, que tengan ese punto de vista cuando lo leen, en que a medida que, y ustedes cuando escriban, y deben de escribir, cuando escriben, ustedes tienen que, de una u otra manera, eh, eh, y crecer en el conocimiento y la gracia del Señor, y así como crecen en el Señor, crecen conociéndose a ustedes mismos. En fin, eso es un paráfrasis de los capítulos que tienen que dar cuenta. Pero con mucho gusto, a ver, podría mostrar aquí algo, si me das la facilidad de que pueda hacer el share screen. Ya Tengo está. lugar para share. A ver si está listo. Ahí está. ¡Pum! No, hombre, si esto está demasiado bueno. A ver si lo encuentro. Ahora tengo que encontrarlo. A ver dónde está aquí. Aquí día 2, el documento. En algún lado estaba. Bueno, vamos aquí. Vamos a la danza cultural. ¿Lo pueden ver? No. Ahora sí. ¿Lo ven, verdad? Sí, Ok. sí. Ahora sí. Entonces, cuando hablamos acerca de la danza cultural, pero previo a eso, la llegada al país, lo que yo muestro muchas veces es este movimiento de migración, donde llegamos al país, y en este caso yo llego de Argentina, pero ponga su país allí, y uno llega a Estados Unidos y Welcome to America, y uno cree que está en el país de la abundancia, pero comienzan entonces fácilmente la resistencia a los conflictos, porque llegamos a un momento en donde tenemos la crisis de identidad y el problema de asimilación y discriminación, y eso es inevitable. Pero pasa no solamente con nosotros y la cultura dominante, pasa con nosotros y otras culturas hispanoamericanas también. Eso ocurre todo el tiempo. Pasa en nuestros países también. Estuve una vez bueno, varias veces en mi ciudad natal, en Mar del Plata, y con mis primos que viven allí me decían, tenemos un problema terrible con los bolivianos. Hicieron un cinturón alrededor de la ciudad y nos están apretando cada día más y más. Y
y hay ese deseo de aniquilar a aquellos que no son iguales a nosotros. Así que discriminación sí, discriminación y racismo está por todos lados. Pero aquí lo sentimos en carne viva porque hay tantas diferencias. Bueno, la manera en que la persona consigue vivir aquí, primero viene del país, tiene una bienvenida, después comienza la resistencia y después aquí tiene la exploración y la adaptación al país. Uno tiene que llegar a un momento en donde dice, bueno, ¿ahora qué voy a hacer? Y hay dos diferentes maneras de enfrentar esto. Nos podemos separar de la cultura americana y no ser nada de parte de ella, entonces quedamos separados de nuestro entorno social. Y hay otros que dicen, no, yo no necesito ni recordar mi país de origen, entonces se asimilan al punto en donde ya pierden la noción de sus años en su país natal y se asimila completamente al movimiento americano. Y yo quiero que sepan que creo que esto es algo casi imposible hacerlo 100%. Son los hijos de inmigrantes que se pueden asimilar 100%. Conozco algunos que han tratado de asimilarse, pero el mismo americano lo rechaza, así que no hay una asimilación 100%. Son nuestros hijos y nuestros nietos. Yo tengo 3 nietos y yo les digo algo en español y me lo entienden, pero me miran como que estoy hablando en lenguas. El punto importante es entender de que la asimilación es un proceso bastante cruel y difícil cuando uno se siente forzado a abandonar sus raíces, que en realidad no puede. Son los hijos y nuestros nietos que ocurren. Y luego está esta otra opción, que es la bicultural. No todos tenemos la oportunidad de ser biculturales 100%. Para ser bicultural uno tiene que llegar a este país a una edad más joven para atravesar el proceso de socialización que ocurre en las escuelas públicas. Y eso es lo que lo ayuda a uno a enterarse de lo que es la vida americana y uno se comienza a asimilar de esa manera. Pero el bicultural puede sostener la cultura antigua o la cultura natal y agregar una nueva. Eso significa el idioma, significa las costumbres, la dieta, los deportes, todo lo demás. Y uno tiene la opción de ser un bicultural 100% y en realidad que yo creo que el verdadero bicultural es un 60-40. Y yo creo que el 60 es el que está en el país natal y el 40 aquí. Pero bueno, son suposiciones porque no tengo en este momento mucha literatura para comprobar lo que acabo de decirles. Pero bueno, cuando uno está aquí en este país, tiene que atravesar estas opciones. Esto aparece en el libro. Luego, los 4 principios básicos de la danza multicultural en un país multiétnico, multicultural y multilingüe. Y yo creo que es importante que por lo menos ponga estas 4 y luego vamos a preguntas. Aprendí a recalibrar mi cultura. Esos son los pasos que tuve que dar en la danza cultural. Y digo lo siguiente, la realidad es que la sociedad argentina, y usted puede poner su país, puso en mi vida una cultura increíblemente compleja. Soy argentino y soy complicado, pero si fuera guatemalteco también estaría complicado, porque no importa la nacionalidad. Bueno, una cultura increíblemente compleja de la que nunca podré escapar, aunque quisiera. Eso, yo creo que eso se prueba. Por eso es que yo derivo el concepto de la asimilación como algo casi imposible para la primera generación. No, digo, no es que esté esclavizado o determinado por esa cultura, estoy influenciado por ella. Y ese es el punto, donde yo nunca voy a dejar de ser quien soy. Y ya está. Entonces tuve que recalibrar, tuve que entender que yo era diferente al resto por nacimiento. Y eso es algo que es inevitable. Entonces yo tengo un cierto afecto cuando yo voy a una reunión con americanos o con hermanos de otras nacionalidades, yo reconozco que soy propenso a mostrar mi cultura argentina y eso a veces es un poquito pesado.
Entonces trato de no empujar eso, porque no me quita nada que yo trate de mezclarme en el medio ambiente, no me quita a mí nada, no es que estoy hipócrita, simplemente estoy respetando las otras culturas, porque es el segundo punto, si no me equivoco, que dice que sí, aprendí a respetar otras culturas. Y dice, todas las culturas son más o menos iguales entre sí en la forma en que están estructuradas para satisfacer las necesidades de sus miembros. Ninguna cultura está cerca de ser perfecta, ya que todas están formadas y operadas por seres humanos pecadores, pero ninguna en su estado saludable debe ser considerada inválida, inadecuada o inutilizable por Dios y la humanidad. Y yo creo que eso es uno de los problemas, que tenemos con algunas personas que creen que hay culturas inferiores, que hay culturas que no sirven, que no ayudan. Pero no existe tal cosa como culturas imperfectas, culturas perfectas, son siempre imperfectas. Pero todas las culturas sirven su propósito. Yo en la década del 60, así que estuve remontándome ahora antes de que viniera Cristo, ¿no? El misionero llegaba a Guatemala, de donde hago referencia, y quería transformar a los guatemaltecos en americanos. Y lo hacían con mucha fuerza y con mucha convicción. Ustedes saben de que en las iglesias por muchísimos años se prohibía usar la guitarra para entonar y cantar. Tenía que ser piano, tenía que ser órgano. Y cuando comenzó a movilizarse los instrumentos nativos, hubo problemas con los misioneros. Uno de los que nos ayudó en ese aspecto fue nuestro hermano Manuel Bonilla, que sigue vivo todavía, está enfermito, pero sigue. Entonces, aprendí a respetar otras culturas, muy importante. Y yo trato de hacer eso. Yo respeto a ver, al chapín, al catracho, al nica, al tico y ¿quién me falta? Ya está. Es el catracho, el catracho, el guanaco, el chapín, están todas, respeto a todas, ya las dije, pero son diferentes, tienen diferencia. Y también lo que menciono en el libro es la importancia de entender las culturas organizacionales, que es todo un drama. Y no solamente las culturas organizacionales, sino también la personalidad que muchas personas de un país específico tienen. Bueno, me estoy yendo por las ramas y no quiero. El tercer punto es aprendí el poder del diálogo. El verdadero diálogo ocurre cuando los participantes tienen puntos en común, cuando hay colaboración entre culturas, un diálogo sostenido, largo y directo, es un diálogo dispuesto. En un diálogo dispuesto se encontrarán las semillas de la esperanza, la confianza y la comprensión. Nuestro Dios es presentado principalmente como un Dios de diálogo que interactúa con nosotros, no simplemente un Dios de monólogo que hace pronunciamientos por encima de nosotros. Venid y estemos a cuenta, dice el Señor, ¿verdad? Eso es algo muy difícil, pero uno tiene que saber que, como dice nuestro refrán, hablando se entiende la gente. Y a veces es difícil, pero hay que hacer todo lo posible para entender y ser entendidos, y eso es el diálogo. Es muy importante trazar el diálogo. Y luego el último punto, y luego a preguntas, aprendí a ajustarme, a danzar con las culturas. Y como dije previamente, cada uno conserva lo más importante de su cultura natal y al mismo tiempo uno es transformado por la asociación. Es dar y recibir, es ser diligente y hábil en la comprensión de la forma sobre la función. Bueno, yo sé que tengo tiempo limitado, así que yo aquí me detengo. Cualquier pregunta que tengan, algo que dejen blanco, si los puedo confundir, sería para mí una alegría, porque ese es mi don, ¿no? Es serio que están ustedes. Tomo mate mientras. Nada, Preguntas. Ujú.
Sí, doctor, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, danzando con este grupo multicultural. Ujú. Eh, y pues como usted lo dice en el libro, Dios abre puertas y cierra puertas. Sí, Y Dios cierra puertas. Bueno, no lo voy a poner en la misma posición que el maestro Cayetano, ¿verdad? Pero es muy interesante eh, todo el tema bicultural y para mí fue muy importante los 4 aspectos que usted de los cuales usted está hablando y desarrollando en el libro. Aprender a sincronizar la cultura, respetarla, y sobre todo el poder del diálogo, del diálogo. Eh, el poder del diablo. Dije, el diablo, diálogo. ahí A se veces el mete cuando diálogo no hay es el diablo. diálogo, ahí se mete cuando no hay diálogo. Eh, y como lo han dicho ya muchos, yo creo que el libro no solo habla de su experiencia, sino de la experiencia que muchos hemos encontrado cuando hemos venido de otro país. Realmente usted le da nombre a muchas experiencias que nosotros hemos vivido cuando venimos a este país. Yo nunca había conocido a un guatemalteco, a un venezolano y mucho menos un argentino. Nunca había conocido a gente de otro país, estábamos simplemente en lo nuestro y aquí vine a conocer otra forma de expresión, otra forma de llamarle a las cosas que ellos decían y nosotros no entendíamos. Yo hubiese querido leer su libro hace 10 años. Me hubiese ahorrado, quizás hace 18 años, cuando llegué aquí, me hubiese ahorrado muchos dolores de cabeza. Pero nada, solamente quería agradecerle por el esfuerzo que quizás hizo en poder publicar algo, pues a lo mejor íntimo, que es su diario, pero eso ha sido de mucha bendición. Gracias por sus palabras de elogio y que no había conocido a ningún argentino. Yo creo que eso era una fortuna, ¿no? Pero como soy argentino, lo puedo decir con, por supuesto, pidiendo permiso al nuestro profesor. Que Lo que aún no conozco es el mate. no lo conoce. Nada más cuando usted se lo toma, ¿verdad? Pero ya lo probaré. Sí, el profesor Prieto les va a dar un examen final. Van a tener que saber tomar mate, ¿no? Así que, De hecho, Aleluya. solo tenés que saber, Freddy, que lo siembran en el patio de tu casa. Oregon es el productor mayor de mate, yerba mate en Estados Unidos. Wow, ahí me tiene que enseñar algo, porque me encanta el té, pero no he probado el mate. Bueno, ¿alguna pregunta o comentario sobre... Sí, yo tengo una pregunta, doctor. Doctor, dice que ciertamente la cultura está arraigada en nosotros y no la podemos quitar. Y yo me identifico con ese concepto que usted tiene. Pero ¿qué decir de las personas que, por ejemplo, latinos que hemos oído por las noticias, que llegaron a este país como nosotros, pudieron tener documentos y ahora son más americanos que el americano? Hay una crisis de identidad en estas personas porque ahora ya no piensan como, no, o aparentemente no piensan como su cultura, sino ahora quieren ir más arriba que el mismo americano y pensar como el americano. ¿A esa es una crisis de identidad? no, no, yo creo que es simplemente una habilidad de sentirse más importante que lo que debe de sentirse, pero no se preocupe. Eventualmente se van a dar cuenta en dónde están. Yo creo que sí, que existe este país, a ver cómo lo puedo. Este país ofrece lo que se llama la cultura del éxito y hacen cualquier cosa por alcanzar el éxito en donde quiera que están y abandonan principios básicos de su país natal, pero no tanto de su país natal, sino de su persona, de su ser, porque quieren tener éxito, quieren ser igual que los americanos. Huntington escribe acerca del choque de civilizaciones y dice que el hispano tiene este grave problema que quiere soñar el sueño americano. Y dice, para poder soñar el sueño americano, tenés que soñar en inglés. Entonces, o sea que hay ciertos cambios
muy profundos en nuestro ser interior que tienen que ocurrir para que podamos soñar en inglés, ¿no? Es un cambio estructural interno. Yo dejo que esos hermanos sigan adelante en su trayectoria. Si están en las cosas del Señor, un pastor tiene que ayudarles porque van a tener problemas serios adelante. Pero no sé si es una crisis de identidad, sino una crisis de que han comprado el boleto para la cultura del éxito a todo costo. Eso ha pasado. No sé si le contesté, pero... Sí. Podríamos pensar entonces también que eso podría ser una cortina de humo para disfrazar quizás una baja autoestima. Puede ser. Sepa lo que está pasando en la gente. Sepa la ruina que dejaron atrás o los escombros de su vida. ¿Por qué están empujando para eso? Hay muchas razones. No creo que podemos encontrar una sola. Yo no creo que tiene que ver con el individuo mismo y el set o las circunstancias que tiene que manejar. Robin, y luego... Pastor, Sí, pastor, yo pues yo creo que mi persona entra en lo que usted habló acerca de ser bicultural, ¿verdad? A mí me trajeron a una edad muy corta aquí a este país, pero de todos modos yo nunca he dejado mis raíces, mi lengua, mi cultura. Yo amo mi idioma, amo amo las Chivas Rayadas del Guadalajara, ¿verdad? Amo todo lo de México, pero a la misma vez también la transición mía fue, se pudiese decir, muy fácil para mi persona, a raíz de que me trajeron tan pequeño, yo entré a la escuela, ¿verdad? Entonces yo me pude adaptar. El choque cultural que yo tuve fue cuando yo comencé a ir a la iglesia y miré personas que me decían, mira, cipote, mira vos, ah, y me empezaban a decir cosas que yo nunca palabras que yo nunca había escuchado, ¿verdad? Pero a mí me da mucho gusto de que haya usted publicado este libro, ¿verdad? Porque habla de su experiencia y pues para mí fue un choque cuando yo empecé a ir a la iglesia. Yo pastoreé 2 iglesias, una en inglés y una en español, y tanto una como la otra eran multiculturales. Y a veces las personas creían que la dinámica era muy sencilla y muy fácil, pero era muy complicada, tanto una como la otra. ¿A qué edad llegó a este país, hermano? A los 11 años. Bicultural, claro que sí. Y lo que yo le sugiero es que escriban los 2 idiomas. Si Sí, no sí. lo está haciendo, hágalo ahora, escriba los 2 idiomas y maneje los 2 idiomas, porque el idioma es lo que más expresa la cultura. Que dicho sea de paso, el Instituto Bíblico yo lo hice en español y esta vez estoy estudiando otra vez en español, pero yo todo mi escuela, mi colegio, todo había sido en inglés hasta que yo comencé, pues que fui al Instituto Bíblico y ahora que estoy en este programa. Muy bien, ¿no? Y necesitamos líderes biculturales como también líderes que son monoculturales. Hay lugar en la iglesia para todos. Hay un libro que escribió el doctor Martínez, Juan Martínez, no sé cómo me atrevo a hablar de él, pero bueno, lo digo con cariño. Y donde, a ver, creo que lo tengo aquí a mano. A ver si lo tengo. Caminando con el pueblo. La iglesia en busca de identidad se llama. Okay. Y en ese libro, la iglesia peregrina, ¿dónde estás? Tienes que estar por algún lado. Bueno, en algún lado está. Y ahí menciona las diferentes categorías de iglesias y de líderes. Y dice, como yo he afirmado siempre también, que hay lugar para todos en el reino de Dios. Hay algunos que no van a dejar su cultura natal por nada. Y hay un grupo de inmigrantes que lo necesitan. O sea, de que cada uno de nosotros tenemos valor para el reino de Dios. No existe una cultura superior a la otra. El bicultural o el monolingüe no tiene nada que ver el valor ante Dios. Todos tenemos nuestro valor y ocupamos un lugar muy importante en el reino de Dios. No hay una cultura que es superior a la otra. No hay. Muy Oscar, importante.
y después, o Jacob, y después Moisés. Sí, lo que escucho, gracias por la ponencia, doctor Sony. Siempre es un placer escucharlo. Empezamos con ¿quién soy yo? Y estamos hablando de identidad cultural y lo que me viene a la mente es de que la sociedad en la que vivimos está en esa lucha por descubrir quién es, independientemente si son inmigrantes o no, o en nuestros países también. Entonces, es el hecho de que hemos emigrado que nos lleva a otro nivel de complejidad en cuanto a la identidad, dadas las circunstancias que son diferentes para nosotros, el choque cultural y todo eso. ¿Cierto? Sí, absolutamente. Lo que pasa es que la complejidad de quién soy yo ocurre en todos los países del mundo, en todo ser humano. Pero lo que se complica con nosotros es que tenemos el modelo norteamericano, que es el modelo del éxito, vuelvo a decir, la cultura del éxito, y pensamos que para tener éxito tenemos que compararnos con el americano, es lo que quería decir hace un momento atrás, donde nuestro estándar de éxito es el americano. Eso no es correcto. El estándar del éxito es la voluntad de Dios en mi vida. Y yo me he peleado con varios. Yo a veces me peleo, no siempre, pero más me pelean que peleo. Y digo, no, lo que pasa es que estás tratando de imitar a los líderes de una cultura que no es tuya. Y lo digo con mucha confianza aquí, con libertad, ¿no? Pero es verdad. Para poder soñar el sueño americano, uno tiene que soñar en inglés, pero nosotros no podemos hacer eso así, por así. Tenemos que aprender a soñar en español y crear una avenida de éxito dentro de nuestra cultura y nuestro pueblo y aquí, en este país. Sí, no sé si le estoy contestando la pregunta. Sí, y creo que dijiste. ¿Se congeló o me congelé yo? A Dios, descubrimos nuestra identidad. Sí. ¿Verdad? Entonces, mi experiencia o mi perspectiva ha sido de que en cuanto a lo que Robin decía, porque va ligado con lo que estamos hablando, de muchas personas que yo he mirado que pareciera ser como que su autoestima se eleva al compararse al americano porque es el estándar que tiene, pero creo que lo que estamos aprendiendo es que nuestro estándar debe ser lo que dio el propósito de Dios en nuestras vidas, descubriéndonos a nosotros mismos y descubriendo lo que Dios ha hecho de nosotros en esta trayectoria hasta que estamos aquí y poder ver hacia el futuro sobre cuál es la función para nosotros en el contexto en el cual Dios nos ha puesto. Creo que ahí es donde está la identidad y poder entonces aportar. No nos podemos separar de nuestra hispanidad, pero creo yo que sí tenemos que, porque estamos en este país, abrazar esta cultura, porque es en donde vivimos, sin olvidarnos el aporte que da nuestra nacionalidad o nuestra cultura de la cual venimos, ¿no? Entonces ahí es donde el poder mezclar todo eso es donde nos lleva a ser multiculturales y poder tener una identidad propia. Identidad propia, se quedó. Se está cortando. Identidad propia, ahí se quedó. ¿Qué más? Identidad propia. Sí, decía, tener una identidad propia dentro de esta multiculturalidad. En efecto, el punto que creo que está trayendo a la luz es lo que traté de decir al principio, que cuanto más conozco yo a Dios, más me conozco a mí mismo, y cuanto más me conozco, no estoy en competencia con nadie, es una revelación interna de quién soy yo en la presencia de Dios, pero también quién es Dios en mi vida. Es extraordinario. Calvino escribió mucho acerca, Calvino también, pero San Agustín las confesiones de San Agustín, si las pueden leer, todas esas cantidades de libros que escribe, pero es tan importante captar ese sentido, sí. Y no está uno en competencia. Yo no me comparo con ningún americano ni con ningún hispano. Yo soy quien soy. Y es algo entre Dios y yo. Y ya estuvo. ¿Quién más será? Moisés, habías... Doctor Son, Dios le bendiga.
No puedo abrir mi pantalla porque estoy manejando, pero quería hacer la pregunta de todas maneras. Yo lo entrevisté a usted en la radio y sí leí su libro y me encantó. Pero se me quedó una pregunta en el tintero, no sé si me escucha. Sí, le escucho perfectamente. Otra vez, usted, Sí, ¿quién es usted, perdón? Moisés Leca, el pastor que lo Oh, entrevistó sí, en la sí, radio. sí, ya sé quién es, sí. Ya. Entonces, pero se me quedó una pregunta después de la entrevista que dije, ¿por qué no se la dije? Y se la voy a hacer. Así recorremos los pasos para llegar a danzar culturalmente. ¿Usted cree que el americano nos va a aceptar como americanos o es una misión imposible? Lo otro, si es que la respuesta fuera afirmativa o negativa, ¿cree usted que deberíamos adoptar las costumbres americanas o adaptarnos? Es un juego de palabras ahí. Primero, si es posible, el americano tiene que tener un sentido de misión y dialogar con uno. Si el americano no está dialogando con uno, entonces está hablando a sí mismo, es un monólogo. Y eso no sirve, no puede ser. O sea que no solamente usted tiene que querer, también ellos tienen que querer. Cambiemos el americano. Un sudamericano con un centroamericano. Ambos tienen que estar dispuestos a dialogar, a hablar. Si no existe eso, entonces es sanudo que lo faquen, como dicen. No sale adelante. Eso me pasó a mí en la experiencia cuando yo inicié mis estudios en Life, en el tiempo donde el racismo era norma de cada día. Era el lugar donde decían, sí, Enrique es mexicano, pero blanco. Era un extremo terrible. Ya eso no existe, pero no existe en palabras, pero existe muchas veces en actitud, ¿no? Entonces, cuando no hay diálogo, no hay manera alguna que uno puede vencer eso, no puede serlo. Y luego, sobre adoptar o adaptar, a mí me gusta más la palabra adaptar, porque adoptar es muy fuerte. Yo preferiría simplemente adaptarme a ellos, porque no creo que puedo totalmente adoptar la cultura ajena. La puedo quizás tolerar o entender, pero no sé si algún día va a ser mía, ¿no? No sé si va a ser mía, aunque tengo que decirles que a estas alturas del partido algunas cosas americanas se me han pegado y no sé si tengo que ir a una limpia, como dicen por ahí, pero en fin. No sé si le contesté, hermano, pero bueno, por ahí va la cosa, por ahí va la cosa. Gracias por su respuesta, porque yo creo que la hermosura está en el equilibrio. Y a Sí. veces llegamos a los extremos y como dijo Bonhoeffer, usted recalcó eso, ¿no? No es importante saber quién soy, sino de quién soy. Y es la cultura del reino que está por sobre todas las culturas y me encanta el escucharle que no necesitamos compararnos ni pelear por el éxito si sabemos quiénes somos. Gracias. Porque es la voluntad de Dios en mi vida que es soberana y la única a la cual yo tengo que responder. Yo no tengo que responder a Dios sino por lo que yo hago de acuerdo a lo que yo percibo que es su voluntad. Y algún día va a llegar donde tendré que compadecer ante Él. Y eso es lo que es tener conciencia de la eternidad, que no muchos tienen conciencia de la eternidad, pero vaya ellos. Yo la tengo, la encontré hace mucho tiempo atrás. Bueno, habrá otra pregunta más, porque si no, imagínate. Sí, Gustavo, una más. Sí, muchas gracias, doctor. Gracias porque la verdad es que está arrojando mucha luz a todo esto, está enriqueciendo esta clase con su participación el día de hoy. Así que yo solo quiero decirle que yo creo que en Guatemala crecimos también con cierta influencia argentina, porque no sé si usted escuchó, ya que dice que vivió allá en Guatemala, tenemos, por ejemplo, le dicen a uno, vos solo mate sos, Sí. que significa como que nos la llevamos de saber qué, muy piquis, ¿verdad? Le dicen a uno, vos solo mate sos, es un término muy chapín, considero que lo ha de haber escuchado, pero mi pregunta es, teniendo en cuenta de que usted dice de que aprendió a recalibrar su cultura, ¿verdad? Entonces, me gustaría preguntarle si puede ayudarnos o ilustrarnos de dos formas o cómo fue que recalibró su cultura y la pregunta es, ¿eso no afectó o
o hace que uno, bueno, o que los parientes de uno que se quedaron allá le echen a uno como burling o bullying, como dicen. Le digo esto porque ya al tener varios tiempo uno de estar en este país, yo tengo aproximadamente 16, 17 años de estar en este país. Vine a los 33 años y, y obviamente uno la cultura de uno se va moldeando a la cultura americana. Y le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de estar estudiando y continuar mis estudios académicos. Pero el asunto es de que la gente que se queda allá empieza a decirle a uno, oh, como que te estás creyendo, te estás agringando, o te estás volviendo mexicano, o te estás volviendo argentino, así, ¿verdad? Entonces, ¿cómo asumir ese tipo de como acoso o de burla que le hacen a un emigrante de su país natal? Y si cuando uno recalibra su cultura, ¿tiene influencia de eso o es por eso que le hacen como esa burla o como ese acoso a uno de que uno está tratando de olvidar la cultura de allá, pero ellos no entienden que uno está tratando también la manera de adaptarse a este país? Se siente uno como dijo la teóloga María, ¿verdad? Ni de aquí ni de allá. Entonces, Pero yo voy a contradecir ese de aquí ni allá. No, y eso descubro yo. Pero bueno, eso es el parte del segundo libro, así que mejor no digo nada para dejarlo ahí. ¿No? No, pero ¿sabe qué? Lo que pasa es que nuestros compatriotas, no sé si nos tienen envidia o nos tienen celo o simplemente no tienen noción de lo que uno tiene que atravesar en este país. Es imposible seguir siendo argentino en California. Yo tengo que moldearme, tengo que adaptarme aquí. No estoy adoptando, pero estoy adaptándome. Tengo que sobrevivir. Y el hecho de que me reprochen, eso, bueno, yo llegaba a Argentina, viajé de muchos años y la cosa extraordinaria era de que tenía muchos amigos, porque yo era el que pagaba las comidas, las cenas. Y, hay un dicho, ¿no? Yankees go home, but leave your dollars behind, ¿verdad? Así que no se preocupe, no se preocupe. A veces la gente habla por envidia ahí. Recuerdo una vez en un restaurante, estábamos comiendo y llegó la cuenta y saqué, porque siempre uno paga, ¿no? Entonces voy a mi bolsillo, a mi billetera y la abro y no recordaba cuál de la tarjeta había designado para eso. Entonces tenía 3 tarjetas y la persona que te dice, ¿vos manejás 3 tarjetas? Y digo, que son 3 tarjetas, tengo como 7, 8. Tú sabes cómo es en este país, uno tiene que decirle que no a la gente, ¿no? Y, o sea, de que es ese tipo de asombro de nuestro poder adquisitivo que ellos no tienen. Entonces, hay un poquito de envidia allí, un poquito de cosquilla, pero cuando lo hacen al bully, no se preocupe, es simplemente ellos quisieran estar en su lugar, es todo lo que es. Ámelos en el Señor y déjenlos tranquilos. You enjoy hot dogs and hamburgers and go to Dodger Stadium. gracias, doctor. Bueno, yo solo tengo 5 minutos más. Acaba de comenzar una reunión de la mesa directiva de mi iglesia, a la cual no quiero ir, pero comenzó a las 7, pero tengo que ir igual porque tengo que dar cuentas. Así que entretengo unos 5 minutos más, pero después no quiero que me cancelen la reunión. Jacob, ¿tenés un comentario más? Sí, yo solo tenía un comentario en relación a lo que decía Moisés, porque me parece bien interesante el hecho de que si la comunidad angloamericana va a aceptar a la otra cultura minoritaria al mismo nivel. Y creo que Martínez y Branson, en uno de los capítulos que leímos, hablaba acerca del hecho de lo que es la inteligencia cultural, que es lo que estamos estudiando, de entender de dónde vienen esos hábitos y esa forma de pensar, ¿no? Entonces, en la cultura angloamericana tienen esa colonización, esa intención de colonización
muy metida en la cabeza, donde ellos son los que piensan mejor o ellos son los que saben más y quieren enseñar a todos. Entonces, ahí es donde yo creo que en la medida en que nosotros como hispanos podamos tener una identidad bien establecida y fundamentada en lo que somos por nuestro pasado y lo que estamos construyendo en nuestro presente, pero sobre todo porque estamos en el medio de la voluntad de Dios, en la medida que nosotros aportemos, es en la medida que nos van a aceptar y nos van a escuchar y van a cambiar. Es como el buen vendedor. El buen vendedor crea una necesidad en el comprador para que compre, aunque no lo necesite. Entonces, yo no estoy hablando de ser fake, pero sí estoy hablando de que cuando uno realmente está dentro de la voluntad de Dios y está avanzando, entonces está aportando. Y creo que los latinos tenemos mucho que aportar a este multiculturalismo, pero creo que es la única forma en la cual nos van a escuchar y van a poner oído. Y nomás, palabras finales de mi parte, es que si nosotros como inmigrantes de primera generación no logramos, nuestros hijos lo van a lograr. Y vean ustedes, queridos hermanos, el éxito de Musk, el éxito de Amazon, son todos hijos de extranjeros, multibillonarios del mundo, son todos hijos de extranjeros. Así que yo le digo a mi hijo y a mi hija, haceme rico algún día, ¿verdad? El punto es que hay que verlo a largo plazo y no tomarse las cosas muy a pecho. Me tengo que ir, desafortunadamente. Bueno, gracias, doctor Sone, por estar con Dios nosotros. le bendiga. Muchas gracias. Ha sido un privilegio y un placer estar con ustedes y que Dios los bendiga. Yo creo que ya se me fueron. Ahí están. Gracias, doctor. Gracias, doctor Prieto, por la oportunidad. Dios te bendiga. Gracias. Hasta luego.